Les decía que habíamos invitado hoy al estudio a Javier Fernández Lasqueti. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias, Arcadio. Bueno, pues Javier, ya lo decía antes, es socio del Zaburu, profesor de propiedad intelectual del Instituto de Empresa Law School, ¿es Sí, así? Eso es. Y además presidente de la sección de propiedad intelectual del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. eso es. Bueno, como ven, ya le hemos invitado en otras ocasiones y es un ponente de referencia como letrado también. Y son tantos los temas que tengo aquí acumulados en materia de propiedad intelectual y demás que vamos a saltarlo. Vamos a aprovecharnos de ya que hemos conseguido que venga al despacho, que venga aquí a la oficina, al estudio. Javier, la inteligencia artificial la tenemos hasta en la sopa, ¿no? Y mucha de ella no es artificial Por todas o no es. partes. ¿Qué te parece? Sí, bueno, hay una explosión, efectivamente, hay que distinguir. Hay una parte que es inteligencia artificial, bueno, hasta la rumba tiene inteligencia artificial para saber cómo moverse en una habitación, pero estamos hablando de otros fenómenos que son más recientes. Llevamos mucho tiempo con ello, pero la inteligencia artificial generativa es la que está provocando quizá un poco más de preocupación, ¿no? Los modelos de lenguaje masivo y tal están preocupando bastante y hay muchas manifestaciones todos los días Sí, vemos sí. en los periódicos y tal. Está por un lado pues la famosa demanda que han presentado los autores, que hay más de 9.000 y entre ellos pues está John Grisham o Jonathan Franzen, etcétera, porque lo que están reclamando básicamente es que se están usando sus obras para entrenar a máquinas, digamos, ¿no? Sí, sí, Máquinas sí, de sí. inteligencia artificial y no se está pagando nada por ello, ¿no? Hay una demanda presentada por la asociación, por la Guilds, Sí, Author Guilds, sí. y bueno, vamos a ver en qué queda. Ha habido otras anteriores, ¿eh? Los artistas plásticos también han presentado demandas anteriores y es una class action, ya sabes, Sí, la sí. que junta un montón de gente. Por explicarlo para que nos entiendan todos nuestros oyentes que no estén metidos en estos temas jurídicos y demás, digamos que los autores temen que, digamos, que se cojan patrones, ¿no?, de obras que ya han escrito Sí, y en base a eso, déjame que lo haga así de frívolo, es decir, uno diga, pues quiero una obra de John Grisham o de cualquiera de los autores donde exactamente. en este caso haya yo qué sé, un muerto o tres robos de cuadros o lo que fuera, y con el mismo estilo, la herramienta, digamos, lo que hace es que te escribe la obra, ¿no? Eso es. Es decir, estas máquinas o estas herramientas lo que hacen es que, por un lado, generan ideas para tramas, por ejemplo, que es Sí, la cosa más sencilla, sí. o generan textos sobre la base de textos que tienen ahí acumulados. Claro, eso significa que al final el autor queda relegado, te pueden hacer, no son copias exactamente, ¿no? Porque si fueran copias ya estarían protegidas y ya, ¿no? Bueno, depende. Hay algunas veces que copian trozos, hay Ah, otras sí. veces que simplemente van cogiendo pedazos muy pequeñitos para hacer la composición, ¿no? Al final la imagen es de que estamos hablando precisamente de algo como. O Sí, sea, en definitiva es lo que se hace también en los mercadillos, para que nos entienda la sí, gente, ¿no? Pero en el sí. plano intelectual, ¿no? Sí, algo así, algo Sí, sí, así. sí. Hay situaciones curiosas, porque, por ejemplo, Jane Friedman, que es una escritora norteamericana, denunciaba que estaban utilizando su nombre en novelas que no había escrito ella, que habían escrito utilizando máquinas de inteligencia artificial, o sea, software de inteligencia artificial. O sea, que las infracciones son muy variadas. Amazon, por ejemplo, ha restringido a 3 el número de libros que se pueden subir por día, porque creo que hay algunos por ahí que están subiendo un montón de obras. O sea, Ya que sabes pone que la máquina echa humo, por digamos. la máquina echa humo, sí, Sí, sí. sí. O sea que esto, bueno, hay multitud de manifestaciones de este fenómeno, ¿no? Y Sí. vamos a ver algunas más, ¿no? El otro día decía yo que, si no recuerdo mal, en 1614, a un tal Cervantes, un tal Avellaneda, le hacía, entre comillas, algo parecido con inteligencia humana de verdad, es decir, que le Sí, copiaba, digamos, el Quijote y el propio Cervantes en ese segundo libro decía precisamente, hacía referencias a que su obra era mejor, etcétera. En cualquier caso, que no era la propia, ¿no? La verdad es que el afán de los malos por traspasar, digamos, la ley siempre ha existido. sí, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora la capacidad de generación de obras Es bárbara, ¿no? utilizando, claro, no tiene límite, claro, Uh-huh. no ¿Eso, tiene límite. ¿Eso significa que estamos hablando de acciones penales o de acciones civiles? ¿Estamos hablando de compensación económica o también de
Bueno, básicamente, bueno, puede haber acciones penales, desde luego, pero lo que sabemos hasta ahora es de acciones civiles, acciones colectivas que se están estableciendo en Estados Unidos, donde lo que quieren los autores es una remuneración por el uso de su obra. Y luego también el reconocimiento, ¿eh? En este Claro. sentido, hay una iniciativa muy curiosa de la Asamblea Francesa, la Asamblea Nacional ¿Ah, Francesa, de sí? una nueva legislación Sí, en la que una propuesta de ley para que el uso de obras de terceros, sí. para el uso de obras de terceros, haya que pedir permiso a los autores, haya que indicar que está generado por una inteligencia artificial y haya un reconocimiento de los autores, ¿no? Aparte de la creación de un impuesto por el uso de obras huérfanas, etcétera. La ley es más compleja, ¿no? Tiene más cosas, pero básicamente lo que va dirigida es un poco a intentar eh, eh, controlar el uso de la inteligencia artificial generativa utilizando obras de terceros. Está bajando, digamos, a cubrir esas lagunas, ¿no? Sí, Que vienen en aluvión. Es curioso, ¿no? O sea que en el fondo se está abriendo, pues déjame que haga otra lectura, se está abriendo la posibilidad de que no solo exista la obra, no sé cómo decirlo, fetén, auténtica del autor, sino además también algo, digamos, que de alguna forma está inspirado o sí. tiene citas, o sea, una segunda opción, ¿no? Bueno, Que puede, vamos, perdona, que puede que algún autor no la quiera. claro, efectivamente. Porque si, no es una cuestión solo de que se le reconozca, de que se le pague. A lo mejor quiere mantenerse puro en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eso siempre los autores han tenido el derecho a impedir el uso de la obra, aun cuando Claro, se les ofrezca dinero. claro. Entonces, la ley francesa que te acabo de decir, el Sí, proyecto de ley, va sí, en esta misma línea, que no es nada distinto de lo que se está haciendo en el campo analógico o en el campo tradicional, claro. ¿eh? O sea Sí, que, sí, sí. Y luego está el tema de la huelga que ha habido precisamente en sí. materia de guionistas de Hollywood, que al guionista parece que se le da poca importancia, pero en efecto es el que en función de cómo tenga éxito o no la obra, también tiene mucho que decir, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que esa es, no diría que harina de otro costal, pero sí tiene otros matices, Así, ¿eh? a ver. Sí, vamos a ver, la inteligencia artificial ya se estaba utilizando en la industria de Hollywood Sí, fundamentalmente en dos campos a la hora de la creación de obras, ¿no? sí, Una es en la generación de ideas para sí. episodios, o sea, que en lo que llaman el ámbito de la creación del propio guión, y otro para reescribir o modificar los guiones cuando estaban grabando Sí. y sin tener que devolvérselo otra vez a los Ah, o sea, eso escritores. es muy interesante. O sea, que por una parte, cuando, digamos, sobre la marcha, porque la cosa va también Eso tan es, rápido en el sector, tienen que hacer ajustes y demás, utilizan las herramientas eso en ese es, sentido para perfilarla mejor, ¿no? eso Para es, darle, eso es. si cambio que me Mm. invento, que alguien ha matado a otro, entonces habrá que buscar otra solución para, ¿no? Exacto, Ese tipo de exacto. cuestiones. Sobre la marcha, Interesante. ten en cuenta, bueno, tú sabes que hay que producir episodios de Sí, series sí, constantemente sí, y sí. eso no admite mucha demora. Entonces, digamos que esto se estaba utilizando ya. Ujú. El problema es que hay una intervención cada vez, sí, una intervención cada vez mayor Sí. de herramientas de inteligencia artificial para la generación de guiones. Ujú. Eso por un lado. Y además es que los actores también se unieron a la huelga Claro. y es porque, por un lado, el sindicato de actores decía que se estaba utilizando la imagen de actores de extras, fundamentalmente, se les sacaba en 3D y luego se reutilizaba esa imagen. O sea, en vez de contratar a 25 extras Sí. para 10 episodios, los contrataban una vez y utilizaban su imagen 25 veces. Toma ya. Por eso se han juntado Sí, sí. unos y otros, ¿no? Sí, sí. Entonces, el problema está en que, fíjate, la reclamación de los autores de guiones es la de no ser totalmente reemplazados. Es decir, Ujú. incluso están asumiendo el hecho de que su Eso papel te iba a decir, va, parten ya de la idea parten de la de que idea. tarde o temprano va a ocurrir, Sí, sí, sí. yo creo que los autores son conscientes de lo que está pasando y es que fundamentalmente es un fenómeno de desarrollo empresarial, es Sí, decir, sí. las inversiones de los estudios en inteligencia artificial son crecientes. Y de hecho yo leía el otro día un artículo sobre esto y decían que están pagando sueldos de entre 150.000 dólares para un experto en inteligencia artificial generativa Sí. hasta 700.000 dólares al año para un director de inteligencia artificial.
Entonces, hay estudios que tienen más tradición en ello, como Disney, hay otros que se están poniendo las pilas, pero todos están invirtiendo cantidades masivas de dinero en inteligencia artificial. Es que la explotación de la idea puede ser bárbara, ¿no? Yo, de hecho, con estos temas siempre me he planteado hasta qué punto no vamos a ver en el futuro a nuevos Gargable o cualquiera de los clásicos, que por supuesto no viven, recreados haciendo otro tipo de guiones, ¿no? Representando. Imagino que es de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? Efectivamente. Hombre, ahora de momento están utilizando, como te decía, la imagen de extras, pero también los grandes actores están viendo cómo... tarde o temprano les van a reemplazar. Sí, algunos están vendiendo sus derechos de imagen para la reutilización, es otra opción. Pero eso va a ser así. Fíjate que cómo evolucionan las cosas, que en 2019 estuve en un congreso en Oxford y hablábamos de algunas de estas cosas. Me pidieron un escenario distópico y planteé un escenario de un audiovisual sin personas, solo con software. Y en aquel entonces... O sea, personas, pero digamos, creadas con el software. Eso es. O sea, no personas reales, no se contrata a fulanito, sino que se hace su imagen y se aprovecha su imagen. O se crean imágenes, porque hay software como, por ejemplo, This Person Doesn't Exist, que crea imágenes nuevas de personas que no existen. ¿Vale? Entonces, aquello parecía un tanto distópico. Estamos en 2023 y mira lo que está pasando. O sea, que esto lo tenemos aquí. O sea, entonces, que te adelantaste, acertaste, diste de pleno en... Bueno, futuro. A veces uno acierta, ¿no? Pero verdaderamente no era tan difícil, o sea, no es una cosa de gurú, sino simplemente ver un poco lo que era la realidad, las herramientas que había disponibles, lo que estaba ocurriendo en aquellos, en aquellos momentos. Por ejemplo, ya había algunas películas, aparte de Avatar, pues la segunda versión del Rey León utilizaba unos elementos unos dibujos animados que se aproximaban muchísimo a la realidad. Entonces, combinar eso con las herramientas que había disponibles no era tan difícil prever una situación como esta. Y la tendencia, o lo que se piensa, es que tal vez en una década una gran parte de la producción se hará de esta manera. Lo que está claro es que cuando se dice artificial, yo pienso siempre que artificial es del hombre, ¿no? Porque lo hemos creado. La gente, me estoy acordando siempre hago el mismo chiste, pero es real, una situación en la que determinado jurista hablaba de los logaritmos que se habían creado en vez de los algoritmos. Lo cierto es que se crean algo así como, vamos a intentar traducirlo, a ver si lo digo bien, fórmulas por las que digamos que con tal imagen se le pide pues eso, que camine, que ande, que gire, que lo que fuera, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que es inevitable que cada vez más, ¿no? Fíjate ahora, está al alcance de cualquiera. La actualidad nos dice que niños han utilizado imágenes reales a la que le han añadido pues un cuerpo desnudo, etcétera, etcétera. Es decir, si un niño de 6, 10 años, quien fuera, puede hacer ese tipo de cosas, va a ser imparable, ¿no?, que se haga ese tipo de situaciones. Si no hay un control, sí. Claro. Estamos hablando, por lo tanto, de una palabra que a mí no me gusta nada, ya me has oído antes, de lo regulatorio. Es decir, estamos hablando de que al final hay que regular, es decir, hay que legislar para evitar esas cosas. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo siempre digo, siempre me confieso como muy europeo. Y yo creo que los europeos, aunque tengamos alguna carencia en muchos campos, sí somos capaces de crear unas normas que al final se asientan. Es decir, el Reglamento de Protección de Datos es un clarísimo ejemplo. Ha sido adoptado o ha inspirado a un montón de legislaciones en todo el mundo. Es la llamada The Brussels Effect, ¿no? El efecto Bruselas. Y en este punto, la Unión Europea ha tenido un desarrollo muy grande un intento de desarrollo muy grande de normativa que se acople con nuestros principios, ¿no? No solamente en la inteligencia artificial, que sabes que estamos ahora mismo en fase de trílogo y tal, te iba a preguntar, y va a salir, sino también, por ejemplo, en economía de los datos, donde hemos creado un modelo europeo de la economía de los datos. Eso, como dicen en el cine, es otra historia, nos daría para otra conversación. Pero quiere decir que la legislación europea es bastante avanzada en este sentido. Y yo creo que es por donde debemos ir frente a otros modelos como el que existe a izquierda y a derecha de Europa, donde hay o un control de tipo político, en el caso de China y otros países asiáticos, o un control por parte del mercado,
como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Ujú. Aunque es verdad que en Estados Unidos hay iniciativas para intentar controlar el poder de las grandes compañías que hacen inteligencia artificial de todo tipo, generativa y de otro tipo, Sí. para que se establezcan una serie de patrones de conducta que sean aceptables por todo el mundo. En California hemos conocido hace poco, ¿no? Una iniciativa legal, no sé Sí, si ha entrado en vigor, creo que no ha entrado en vigor, no no, sé. todavía no. Pero que realmente tiene en cuenta no solo los efectos que en los consumidores, en los ciudadanos y demás podamos tener, sino también que un tanto por ciento, no recuerdo, pero no sé si el 80% de las empresas, por lo menos en Estados Unidos, que se dedicaban al sector se encontraban en Sacramento, en la zona de San Sí, Diego, etcétera. sí. Evidentemente, se trata también de impulsar el sector, ¿no? Puede Mm. haber mucho negocio ahí, ¿no? Palo Alto es Palo Alto, por ejemplo, Palo Alto es el lugar, sí. son los sitios que esto. Muy interesante. Oye, y el tema relacionado con la ley de inteligencia artificial o la normativa europea que has apuntado un poquito, creo que deberíamos hablar un poquito de ello. Es decir, en primer lugar, vamos a explicar, porque yo a veces lo explico, pero prefiero que vengáis los especialistas para que me digáis si está bien o no, pero estamos hablando de una norma europea, Ujú. pero que necesita que cada uno de los países pongan su granito de arena para que nazca, digamos, ¿no? Cuéntanos exactamente. Sí, bueno, la iniciativa parte de la comisión, pero luego el Parlamento la está elaborando bastante y hemos tenido un periodo bastante largo de reconsideración, porque los criterios en el Parlamento Europeo, los criterios son variados, ¿no? y multicolores. Y ahora en esta fase de trílogos lo que se intenta es llegar a un acuerdo entre la comisión, es decir, los países y los representantes del Parlamento Europeo, los europarlamentarios, moderados o asesorados, digamos, por la comisión. Yo creo que las ideas generales, en las ideas generales todos coinciden, ¿no? El calificar o clasificar las herramientas de inteligencia artificial según su intervención y la peligrosidad, entre comillas, que pueda Los tener. riesgos, sí. Eso es. Hay algunas cosas que se están discutiendo, porque, por ejemplo, el tema del OpenAI, de la inteligencia artificial abierta, que es un poco el heredero del software abierto, ¿no? El tema de calificación o no de herramientas de OpenAI como peligrosas. Hay muchos detalles en ello, ¿no? Y luego el tema del respeto de los derechos de propiedad intelectual, eso está fuera de duda. Y hay otra cuestión también que es en el tema de la transparencia de las herramientas, que hay un conflicto o hay un potencial conflicto eh, porque la mayoría de estas herramientas utilizan el secreto empresarial como forma de protección, ¿no? Hay muy poca patente y hay mucho secreto empresarial. Entonces, para poder determinar si existen sesgos, si la herramienta es transparente, etcétera, Sí. hay que acudir, hay que verlo. Entonces, es a lo que los desarrolladores normalmente se niegan porque se acceden a una serie de secretos empresariales que si se revelan. Entonces, quizá, Así ahí entra en pugna, por una parte, el secreto empresarial sí, y por otra parte, la voluntad de hacer las cosas bien. Pero sí. claro, llega un momento en que eso ha ocurrido también en otras facetas, ¿no? De la propiedad intelectual, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de biotecnología, Por ejemplo. con el desarrollo de vacunas y tal. ¿Tú te acuerdas el tema de las batallas de las Sí, patentes? sí, Liberemos las patentes, pero ahí había una carga de secreto empresarial muy importante, es decir, claro. la capacidad de fabricación y de desarrollo estaba en secretos empresariales, ¿no? O sea que el secreto empresarial, del cual yo me confieso que soy muy fan, me Sí, gusta claro, claro. mucho, Si me gusta mucho, además hay que pero protegerlo. O sea, es tanto tiempo invirtiendo, tanto tiempo desarrollando, claro. tanto tiempo que a veces no salen las cosas como quieres. Es decir, es una inversión un poco a veces Hmm, a ciegas, ¿no? Sí. sí. Entonces, bueno, el problema que plantea es este tema de transparencia de los algoritmos y de los sistemas de creación de inteligencia artificial. Sí. Quizá, tal vez, la solución sea en la creación de espacios seguros en los cuales se pueda examinar lo que la herramienta está haciendo y cómo lo está haciendo sin que esté expuesto al escrutinio de todo el mundo, sino de un número
reducido de personas, Da ¿no? miedo de todas formas, ¿eh? Que se pueda escapar algún tipo de fuga de información, ¿no? Bueno, sí, claro, claro, eso siempre es preocupante. Hay que establecer sistemas de responsabilidad. Pero fíjate que esto ya existe, porque me salgo del tema, pero No, para no, hacer pero a ver. una observación. En Sí. la contratación pública, Bueno, claro. tú puedes decir que hay determinada información que es secreto empresarial y que Sí, no puede comunicarse a los otros sí, sí, competidores. sí, 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 Estamos hablando de temas de fijación de precios, cosas sí, que sí, son sensibles, ¿no? O sea sí. y la administración responde. Los jueces de lo mercantil, ¿te acuerdas También que tienen, crearon ese protocolo sí, famoso para el manejo de secretos poder empresariales? acceder a, sí. Eso es, y entonces círculos concéntricos, círculos de confianza, etcétera. O sea que yo creo que hay medios para encontrar un punto de encuentro en el cual los que sean dueños de herramientas de inteligencia artificial puedan revelar cuáles son los elementos que la constituyen, ver si existe algún tipo de sesgo o algún otro elemento rechazable y a partir de ahí proceder a una modificación en su caso, sin que se vea expuesto a que un tercero pueda acceder a esa información que es muy sensible. Menudo campo para el espionaje industrial, ¿eh? Aquí de esto sí que se puede hacer un buen libro también, ¿eh? Muchísimo. Sin necesidad de recurrir a Grisham o cualquiera de Sí, estos sí, autores, ¿eh? muchísimo. Oye, estamos acabando con que dice, háblame de las plataformas de inteligencia artificial. El papel es fundamental, ¿no? En un futuro se prevé que a partir de ahí podamos desarrollar mejor, los que quieran, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, plataformas ahora mismo hay varias, ya sabes que las fundamentales están en Microsoft, Sí, OpenAI, sí. Apple está muy callado, pero está haciendo también su trabajo, Google también la ha desarrollado, incluso Amazon, porque Amazon tenemos la idea de que es quien nos entrega los Sí, paquetes, es un esto logístico, pero ojo con él, que pero detrás es, hay mucho. sí, 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 una sí, gran parte del negocio de sí, Amazon proviene claro, del tema de computación, inteligencia artificial, etcétera. claro. Entonces, ahí lo que estamos viendo, o lo que se está viendo, es cuál va a ser el papel de de estas grandes empresas en el desarrollo ulterior de la inteligencia artificial. Si va a haber, si se van a dar derechos de acceso, si no se van a dar, cómo, en qué condiciones. Yo creo que aquí el derecho a la competencia va a jugar también un rol importante Sin duda. y moderará las actuaciones por parte de todas estas plataformas principales. Hay un movimiento también de pequeñas empresas que desarrollan herramientas muy específicas y muy bien hechas. ¿Pero basándose en esas plataformas o independientemente? Fundamentalmente sí, pero a veces son desarrollos que son semi-independientes, ¿no? Claro, Ahí pues, está el problema, que son semi-independientes. claro, por eso pensaba yo, digo, ¿qué dicen los desarrolladores? Estaba pensando, ¿qué dicen los desarrolladores que necesitan esas plataformas, ¿no? Y que luego llega un momento en que se separan, digamos, del origen de la plataforma, ¿no? Bueno, es una cuestión de licencias, es decir, cómo está constituida la relación entre el dueño de una plataforma principal y aquellos que hacen desarrollo sobre la base de esta plataforma. Ujú. Ese problema lo hemos tenido, por ejemplo, con el tema del metaverso, que ahora mismo está como nadie habla de él, bueno, se habla de multiverso, etcétera, Sí, pero que sigue su desarrollo, ¿no? No con ese hype que tuvimos en su sí, momento, sí, pero sí. sigue su desarrollo. Lo hemos tenido con la industria del software en los años 90, o sea, es un tema recurrente. Ujú. El tema de, pero volvemos otra vez a lo mismo, es decir, la posición de dominio o la posición de predominante dentro de un mercado tiene que ser controlada por las normas de la competencia. Y eso es aquí y es en Estados Unidos. Sí, donde en ese sentido nos llevan unos cuantos años de, ¿no? ¿O tú crees que Algunos, ya, o crees que ya no, quizás? bueno, yo creo que estamos más o menos a la misma altura. ¿Eh? Yo Sí. creo que incluso el desarrollo de lo que es derecho de la competencia en Europa es muy fino y muy interesante. ¿Eh? Ujú. Háblame ya para acabar de estos lenguajes de entrenamiento que, digamos, los que propulsan, ¿no? Este tipo Mm. de cuestiones. ¿Qué te parece? Bueno, los lenguajes de entrenamiento ahora mismo están basados, bueno, hay dos niveles, ¿no? Uno es a un más alto nivel Sí, utilizando Python o sí, cualquier otra herramienta de estas de programación, donde básicamente hemos pasado del mundo clásico y tradicional, donde picabas código, a sí. un mundo en el que le dices a la máquina, Manolito, hazme esto, lo otro, demás allá, caricaturizando, ¿no? Mm. Pero hay lenguajes de Pero un momentito, programación. le dices que me haga lo que luego
habrá que hacer, me explico, ¿no? Sí, es decir, exactamente. el paso intermedio, Sí. estamos hablando todavía del lenguaje. Sí, ¿no? sí, exactamente. Pero digamos que eso está en manos de programadores profesionales para desarrollo de grandes herramientas, etcétera. O sea que lo he caricaturizado, pero verdaderamente pero bueno, hay se que saber entiende. hacerlo. Sí. Y luego está lo que estamos viendo en el interfaz que normalmente utilizamos de OpenAI o cualquiera de estos, que es, bueno, hay un primer nivel, ¿no? De hazme un poema y a ver qué sale, y hay otro nivel que es el de algo parecido a esos programadores, crear una serie de prompts de textos con los que se va cargando la máquina y que nos van a dar un resultado. Y verdaderamente ahí los resultados son muy buenos, es decir, y bueno, de hecho hay cursos ahora mismo abiertos de programación de inteligencia artificial. Para poder acceder a ese Eso nivel. es, para particulares. Entonces, si tú le das las instrucciones bien, el resultado tú lo alimentas bien, diríamos, ¿no? Eso Le das, eso los es, patrones, ¿no? eso es. Hay un debate sobre este tema con respecto a si eres el autor o no eres el autor. Claro. De hecho, la US Copyright Office ha tenido algunas resoluciones al respecto, ¿no? Un famoso caso de una diseñadora de cómics, una creadora de cómics que había utilizado inteligencia artificial para desarrollar las viñetas, ¿no? Y entonces había hecho el guión, había hecho los textos, pero las viñetas. Entonces la US Copyright Office en principio le admitió la titularidad sobre los textos y al final le dijo que los diseños que no eran suyos, etcétera. Y hay varios casos, ya tienen un cierto callo, ¿no? en este tema. Entonces, en general, hay que ver caso a caso. La pura generación de prompts, de instrucciones, no es suficiente para demostrar la autoría, pero un set más complicado, o sea, un conjunto más largo, ¿no? de prompts, etcétera, podría dar lugar a la consideración de que hay autoría, ¿no? Es un poco de si el pincel lo mueves tú o el pincel se mueve solo. Me estoy preguntando si la próxima vez que invite a Javier, vendrá Javier o vendrá algo generado por una inteligencia artificial que lo haga no tan bien como Javier, eso va a ser muy difícil, pero lo podría hacer. Es interesantísimo este campo, Javier. Me parece que estamos en un punto de inflexión, ¿no? En materia de propiedad intelectual. Sin duda. Puede pegar un salto bárbaro, digamos, la creación de obras con este tipo de herramientas, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el miedo y por lo que sí, estoy de acuerdo. Ahí cedo, si te pareces. Yo creo que de alguna forma regular, pues habrá que regular en este caso, porque si no, se nos va todo al traste, ¿no? Pero seguirá habiendo de todo, es decir, esto mal comparado, la gente comerá hamburguesas, pero la gente seguirá yendo a estrellas Michelin. Muchas gracias, Javier Fernández Laschetti. Un placer tenerte por aquí y seguiremos en contacto, siguiendo Muchas gracias a ti. Tus cursos. Bueno, decirles que nos despedimos y que puedes seguir con el especial de las redes.